Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Peter William Sutcliffe nació en Inglaterra el 2 de junio de 1946 en el condado de Durham. Fue un asesino en serie británico que operó entre mediados de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, esencialmente en el condado de Yorkshire. Su modus operandi incluía mutilaciones abdominales, genitales y extracción de órganos, lo que le valió el apodo de El Destripador de Yorkshire. Asesinó a 13 mujeres y agredió gravemente a otras 7. Todas sus víctimas eran mujeres. Los asesinatos de Peter, que dejaron mujeres mutiladas en el norte de Inglaterra entre 1975 y 1980, provocaron un temor generalizado en las ciudades de esta región, y la policía fue criticada por tardar tanto en localizarlo. Peter Sutcliffe llevaba años cavando tumbas en el cementerio de Bingley, un pueblito rural a 250 kilómetros al norte de Londres, cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. En este momento no la llamó así, pero fue el principio. Dejó caer la pala en el pozo que estaba preparando para recibir un ataúd y prestó atención. La voz estaba ahí y le hablaba suavemente, lo llamaba desde algún lugar. Trató de precisar de dónde venía, porque estaba seguro de que le hablaba a él. Siguiendo el sonido, llegó hasta una tumba descuidada, cubierta de hierba, donde descansaban los restos de un polaco vecino del pueblo, que había muerto muchos años antes. En la lápida había grabada una cruz. Peter se quedó parado frente a la tumba, escuchando, y no tuvo dudas. La voz surgía desde las entrañas de la tierra, precisamente desde esa tumba. Ese día, Peter, un hombre de 29 años, que dividía las horas de su día entre su trabajo de sepulturero y la práctica obsesiva del fisicoculturismo en el gimnasio del pueblo, no entendió qué le decía la voz, que era casi un murmullo. Solo supo que le hablaba a él. A la noche, en el establecimiento nocturno, donde todos los días bebía una pinta de cerveza y no más, después de la jornada laboral, Peter les contó a unos amigos su experiencia con la voz, y uno de ellos le sugirió que podía ser la voz de Dios. Peter no había pensado en esa posibilidad, pero apenas escuchó el comentario estuvo seguro de que era así. Esa tarde, en el cementerio, Dios le había hablado, aunque no pudo entender qué le decía. Las semanas que siguieron, la voz siguió hablándole de a ratos, siempre en el cementerio. Peter empezó a entender que le decía. Eran cosas buenas. Le decía que era un buen hombre, que por eso le hablaba, que lo había elegido. Después, la voz comenzó a acompañarlo a todas partes. Le hablaba en los momentos más inesperados, hasta que una tarde, de nuevo en el cementerio, le dijo que lo había elegido para cumplir una misión a lo que no podía negarse. Debía limpiar el mundo de prostitutas y tenía que hacerlo de manera terrorífica, ejemplificadora, para que las mujeres temieran caer en la tentación de cometer ese pecado. Corría octubre de 1975, cuando Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, empezó a matar. En los 6 años siguientes, asesinó a 13 mujeres e hirió gravemente a otras 7. En muchos casos, les mutiló los genitales, les abrió el abdomen y les extrajo los órganos. Esos fueron los casos comprobados, porque se sospechaba que hubo mucho más, incluso 2 fuera de Inglaterra. Poco después de escuchar la voz de Dios, Peter Sutcliffe sufrió un cambio de personalidad que sorprendió gratamente a sus padres y también a su esposa Sonia, con quien se había casado en 1974. Por primera vez en su vida tomó una iniciativa productiva y se propuso sacar el carnet profesional de conductor con la idea de trabajar como camionero.
Hasta entonces, salvo la obsesión por cultivar su físico en el gimnasio, el bueno de Peter había demostrado ser un bueno para nada. Nunca había durado mucho en un trabajo, siempre lo echaban por su desinterés y sus ausencias reiteradas sin justificación, primero de un molino harinero, después de un taller mecánico y más tarde de una fábrica donde lo tomaron como un obrero no calificado. El único empleo que le había durado era el de sepulturero, y eso porque mientras la tumba estuviera cavada en la tierra, nadie controlaba qué hacía Peter el resto del tiempo. Lo que su familia no imaginó fue que esa sorprendente iniciativa no tenía que ver con sentar cabeza y mejorar su nivel de vida, sino que era un instrumento para cumplir con la misión que le había encomendado, según él, la voz de Dios. Como camionero, se podría mover con libertad para matar a las demoníacas prostitutas que poblaban las calles y las rutas de la región, y Peter no solo obtuvo el carnet, también consiguió el trabajo. El 30 de octubre cometió su primer crimen. Levantó con su camión a Wilma McCann, de 28 años, y la mató en los alrededores del barrio de Chapelton, en Leeds. Cuando los forenses revisaron el cadáver, comprobaron que le habían amputado burdamente los genitales y que le habían abierto el abdomen con un instrumento tosco para sacarle los órganos, que quedaron esparcidos cerca del cuerpo. Esperó casi 3 meses para perpetrar el segundo asesinato. El 20 de enero de 1976 requirió los servicios de Emily Jackson, de 43 años, a la que mató igual que a Wilma, y cuyo cadáver destripado fue encontrado también en las cercanías de Chapelton. A partir de entonces cometería por lo menos 11 asesinatos más, y 7 mujeres se salvarían milagrosamente. El modus operandi de Peter era casi siempre el mismo. Merodeaba las zonas rojas con su vehículo, requería los servicios de una mujer, las subía al camión y las golpeaba en la cabeza, casi siempre con un martillo para desmayarlas. Luego las bajaba en una zona desolada, las pateaba dejando las marcas de sus botas sobre el cuerpo, las remataba partiéndoles el cráneo con el martillo, las mutilaba y destripaba. Por esa razón se le empezó a llamar el destripador de Yorkshire, evocando al nunca capturado Jack el Destripador, que causó daño en las zonas rojas de Londres en el siglo XIX. Sin embargo, los modus operandi de uno y otro eran diferentes. Mientras Jack utilizaba preferentemente bisturís para destripar a sus víctimas y demostraba tener conocimiento profundo de la anatomía humana, el de Peter era usar instrumentos al alcance de cualquiera, como sierras metálicas, desatornilladores o cuchillos de cocina, y sus intervenciones quirúrgicas eran toscas. Su arma letal preferida eran los desatornilladores, cuyas puntas filosas servirían para amenazar a manera de puñales. Su crueldad era tanta que en una autopsia los forenses llegaron a contar 52 puñaladas infligidas sobre el cadáver. Peter Sutcliffe desarrolló su raid criminal durante poco más de 5 años, sin que la policía pudiera detenerlo. Durante ese tiempo, los investigadores realizaron más de 130,000 entrevistas, visitaron más de 23,000 hogares y verificaron 150,000 vehículos sin obtener ningún resultado. Muchos años después, algunos de estos detectives reconocerían que por los prejuicios de la época, los asesinatos de prostitutas no eran tomados con total seriedad y que no habían puesto todo el esmero que requería la investigación. De hecho, Peter estuvo en la mira de la policía, pero se borró con facilidad. Había evidencia de que su vehículo circulaba asiduamente por las zonas rojas de Yorkshire, pero cuando lo interrogaron, les contestó que eran parte de sus recorridos laborales, lo que nadie se ocupó de comprobar. El ex detective Bob Brigstock, que estuvo en la investigación de los casos, reconoció décadas más tarde, en una entrevista que le hicieron cuando murió Peter: la policía no era capaz, pero en ese entonces la capacidad de la policía era limitada, y las revisiones del caso han demostrado cuán limitada era.
y recordó que una vez, cuando los agentes entrevistaron a Peter como presunto sospechoso, le mostraron una foto de la huella de la bota del destripador hallada cerca del cuerpo, y no se dieron cuenta de que ese día Peter llevaba exactamente el mismo calzado. El 2 de enero de 1981, dos policías lo capturaron por casualidad al ver un camión detenido en la entrada de un camino privado cerca de una zona roja. En el interior del vehículo, el sargento Bob Ring y el agente Robert Hides encontraron a Peter con una mujer sentada en el asiento del acompañante. La situación no era extraña en la zona y estaban por decirle a Peter que buscara un lugar que no obstruyera el camino privado, cuando uno de los agentes vio que las patentes del camión estaban mal colocadas, tapando a otras. Lo que ninguno vio es que mientras revisaban la parte delantera del vehículo, el conductor arrojó un martillo y un destornillador por la ventanilla hacia una pila de hojas secas. Lo de las patentes hizo que lo llevaran a la comisaría como sospechoso del robo de un camión. Al entrar, Ring y Hides se quedaron boquiabiertos al ver cuánto se parecía a Peter al retrato robot del destripador de Yorkshire, elaborado a partir del testimonio de algunas sobrevivientes a sus ataques. Se olvidaron del presunto robo del camión y lo interrogaron sobre los crímenes. Primero negó todo, hasta que sorprendentemente Peter empezó a reconocerlo sin reparo y les habló de su misión, la que le había encomendado, según él, la voz de Dios. Con la confesión frente a sus ojos, los abogados de Peter intentaron que se le declarara inimputable por demencia, pero el tribunal desestimó el argumento y lo condenó a cadena perpetua en mayo de 1981. Lo destinaron a la prisión de Parkhood, donde estuvo encarcelado durante 1 año y 4 meses, hasta que los psiquiatras penitenciarios dictaminaron que se le trasladara a un hospital para enfermos mentales. Durante ese tiempo en la cárcel, Peter la pasó realmente mal por la naturaleza de sus crímenes. Se transformó en el blanco preferido de las agresiones de los otros reclusos. Fue entonces derivado al asilo de Broadmoor, cercano a Londres, donde siguió recluido. El Tribunal Supremo británico rechazó su apelación de solicitud de libertad en el año 2010 y confirmó la cadena perpetua impuesta, pero decidió que siguiera cumpliéndola en el asilo donde estaba destinado. Allí murió por COVID-19 en noviembre de 2020. Al conocer la noticia, Marcella Claxton, una de las víctimas que sobrevivieron al destripador, dijo que todavía sufría los efectos de su ataque 44 años después. Tengo que vivir con mis heridas, 54 puntos en la cabeza, la espalda. Además, perdí un bebé, tenía 4 meses de embarazo. Todavía tengo dolores de cabeza, mareos y desmayos. No puedo perdonarlo, le contestó a un periodista que la consultó. La muerte de Peter también cerró la posibilidad de que confesara otros crímenes, de cuya autoría era sospechoso por las similitudes en el modus operandi, no solo en Gran Bretaña, sino también en Suecia. Un especialista atestiguaba en el marco de la investigación sobre la muerte del asesino en serie, formalidad obligatoria en cualquier caso de alguien fallecido entre rejas. La autopsia demostró que Peter tenía los pulmones extremadamente pesados, un efecto corriente de la infección por coronavirus, explicó el forense por videoconferencia. El asesino además sufría enfermedades cardíacas y diabetes, 2 factores que lo hacían especialmente vulnerable al COVID-19, añadió Bloxham, quien no consideró que su muerte fuera sospechosa. En noviembre del año 2020, el asesino en serie dio positivo por COVID-19 tras una primera visita a un hospital por un problema cardíaco, y el 13 de noviembre de 2020, a la edad de 74 años, en el condado de Durham Bandera del Reino Unido, a causa del COVID-19. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal.
Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.